Muy bien, iniciamos este segmento informativo hablando a esta hora aquí en RCN Radio, frecuencia 1060, de las, al parecer, discrepancias que hay entre los dos gobernadores, Guido Echeverri Piedrahita y Ricardo Gómez Giraldo, por el tema de los recursos producto de la venta de Isagen. La posición del doctor Guido Echeverri Piedrahita es que esa plata vaya la mitad, el 50%, para el departamento y el otro 50% para los municipios de influencia de Miel 1, tal y como quedó aprobado en un decreto que fue iniciativa de los dos congresistas del Centro Democrático en Caldas y también del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Mario Castaño. Y todo esto, lo de las discrepancias, por lo que les contamos esta madrugada. El ministro de Hacienda invitó o llamó al doctor Guido Echeverri Piedrahita como gobernador titular a una reunión en su cartera para hablar justamente de esos recursos de las regalías. Lo que nos cuentan fue que el doctor Guido Echeverri Piedrahita invitó al secretario de Planeación, el secretario de Planeación, digamos, programó su viaje, pero cuando el gobernador encargado se dio cuenta que el secretario de Planeación iba con el doctor Guido, lo llamó y lo hizo devolver. Es decir, no le autorizó su viaje a la capital de la República, tal y como incluso nos lo corroboró el propio secretario de Planeación esta mañana aquí en diálogo con RCN Radio, nuestra radio. Pero vamos por partes porque tenemos varias reacciones. Saludo inicialmente en la capital de la República al representante a la Cámara por el Partido Liberal, doctor Mario Castaño, bienvenido, buenas tardes. Reinel, muy buenas tardes a usted, a la mesa de trabajo, a la audiencia de Manizales y Caldas. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Le vamos a dar a conocer la carta que hace algunas semanas envió el gobernador encargado, carta que también firmaron los alcaldes del Oriente al mismo ministro de Hacienda. ¿En qué términos? Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal, Rinel? Buenas tardes. Dice, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda, la ciudad. Asunto propuesta concertada para ejecución en el departamento de Caldas de recursos provenientes de venta de Isagen. Respetado señor ministro, reciba un cordial saludo. Según lo establecido en el artículo 132 de la ley 1815 de 2016, en el cual se determinó que los recursos correspondientes al 10% del producto neto de la enajenación de la participación accionaria de la nación de la empresa Isagen S.A., se distribuirán en el interior de cada entidad departamental beneficiario en dos partes iguales, una para el departamento y la otra para los municipios del área de influencia de Isagen, y teniendo en cuenta que los municipios que hacen parte de la subzona hidrográfica Río La Miel, de acuerdo a lo pronunciado por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, son los siguientes: Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Norcasia, Pensilvania, Samaná, Victoria. Considerando esto, más lo contenido en el proyecto de reglamentación de este artículo que cursa en su ministerio, y en especial las precisiones compartidas en la reunión llevada a cabo en su despacho el día lunes 24 de abril del año en curso, ratificamos la disposición manifestada en conjunto por el señor gobernador, los alcaldes y los congresistas caldenses que han mostrado interés por este tema, reiterando el acuerdo de presentar una propuesta de proyecto conjunta como estrategia de alto impacto en infraestructura que propende el desarrollo de la región Oriente Caldense. Este proyecto integral para infraestructura vial de la región en nuestro departamento recibiría los recursos correspondientes al proyecto Hidromiel de Isagen por un valor cercano a los 84.500 millones y contendría dos líneas de acción. Primero, mejoramiento de las vías estratégicas del desarrollo del Oriente Caldense. Se trata de la inversión principal cuyo objeto es mejorar las vías departamentales que conectan las cabeceras de estos municipios a través de la pavimentación de las mismas en varios segmentos y brechas que listan. A continuación, pavimentación vía Victoria Marquetalia, tramo kilómetro 5 más 200. Rehabilitación de la vía La Dorada Norcasia, tramo del kilómetro 35 más 0. Pavimentación de la vía Cañaveral, Samaná, tramo del kilómetro 6 más 400. Pavimentación vía Manzanares, Pensilvania, tramo
el kilómetro 0 al kilómetro 2+500, pavimentación vía Marquetalia Manzanares, mejoramiento vía Berlín San Diego, pavimentación de la vía Manzanares Marulanda, mejoramiento de la vía Samaná Pensilvania. Estas obras ya cuentan con estudios y diseños fase 3, en su gran mayoría a cargo del departamento, las cuales con sus interventorías tendrían una inversión aproximada a los 55.500 millones de pesos. Y explican en esta carta otras obras que se adelantarían con el resto de recursos. Dice mejoramiento de la conectividad de las zonas rurales de la región oriente de Caldas y accesibilidad hacia las cabeceras municipales y red estratégica departamental y nacional. Esta segunda línea de inversiones, por un valor aproximado a los 29.000 millones de pesos, se ejecutaría a través de convenios equitativos con cada uno de los 7 municipios, donde se realizarán intervenciones en puentes y vías terciarias municipales, así como la adquisición de maquinaria para el mantenimiento de las mismas. Ratificamos nuestro más sincero agradecimiento por la atención que desde su ministerio tuvieron para con nosotros. ¿Quiénes firman? Firman Luis Carlos Betancur Flores, alcalde municipal de Marquetalia Caldas; Nicolás de Jesús Hiraldo Gómez, alcalde municipal de Marulanda; Wilmar Herrera Gallego, alcalde municipal de Norcasia; Gloria Inés Ortiz Cardona, alcaldesa municipal de Samaná; Carlos Enrique Botero Álvarez, alcalde municipal de Manzanares; Juan Alberto Vargas Osorio, alcalde municipal de Victoria; Jesús Iván Ospina Tertúa, alcalde municipal de Pensilvania; y Ricardo Gómez Giraldo, gobernador del departamento de Caldas. Muy bien, y saludo aquí en la mesa de trabajo al expresidente del Consejo de La Dorada y hoy presidente de la colonia del Puerto Caldense, Hugo Poveda. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes Reinel y la mesa de trabajo. Muy bien, ¿ustedes están descontentos porque no incluyeron a La Dorada? Es más o menos lo que le entiendo. A ver, Reinel, nosotros como municipio de La Dorada sentimos un sinsabor frente a esta situación correspondiente a los recursos que pueden llegar de regalías. ¿En qué sentido? Como pueden ustedes observar, los pueblos que se encuentran mencionados anteriormente del oriente de Caldas, el único municipio del oriente que no está incluido es el municipio de La Dorada. Sobre el municipio de La Dorada pasa el río Guarinó, pasa el río La Miel, y son municipios y es el municipio de La Dorada del Puerto Caldense uno de los más afectados, a pesar de que la represa se encuentra río abajo. Cuando abren las compuertas de esa represa, se inunda gran parte del municipio y en especial las zonas veredales de nuestra localidad. ¿Qué es lo que estamos solicitando, Reinel? Que el decreto lo conserven como lo presentó el señor presidente de la República, porque de esta manera, con los recursos que lleguen a la gobernación de Caldas, es el 50% restante, pueda garantizar obras de mitigación y contención de este impacto ambiental que ha ocasionado desde hace muchos años para el puerto caldense. Muy bien, doctor Mario Castaño, representante a la Cámara por el Partido Liberal, ya decíamos que usted y otros 2 congresistas, Hugo Hernán González y Carlos Felipe Mejía, fueron los de la iniciativa de que esos recursos de ISAGEN, los 84.000 millones, fueran todos para repartirlos, digamos que en los 26 municipios. Es la idea, ¿cierto? Sí, así es, Reinel. Eso es una iniciativa parlamentaria, puesto que originalmente la plata que decía la ley que la ley iba a pasivos pensionales, tanto de los municipios de la zona de influencia como el departamento de Caldas. En conclusión, el departamento no daría un peso. Esa plata iría a disminuir los pasivos pensionales de los municipios del departamento. Por lo tanto, no sería obras de infraestructura. Nosotros hicimos la ley, somos los autores del artículo 132 de la ley 1815 del 2016, que hoy obliga a que sean obras de infraestructura. El 50% de los municipios de la influencia directamente y el otro 50% para el departamento, que podría ejecutarlo de una manera directa y en los planes que el departamento quiera. Doctor Mario, ese decreto, digamos, el que ustedes hayan decidido o confirma el presidente de la República que la plata se reparte el 50% para unos municipios y el otro 50% para los de influencia, a mí el 1%, eso está por encima, digamos, del pensar del gobernador, en este caso el gobernador encargado de Caldas. Mire, Reinel, nosotros esa ley la hicimos con mucha decencia, en el cual el 50% es para el departamento de Caldas, estaba claro en el artículo 132, y el otro 50% que le corresponde a los municipios era quienes el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente determinaran que sería el área de influencia. Eso se reglamentó a través de este decreto que ya está vigente y
obviamente, pues lo ideal era que los proyectos se hagan en compañía entre el departamento y los municipios. Sobre eso tuvimos reuniones con el doctor Guido Echeverry, estando aún suspendido, porque entendemos de que es el respeto, la tranquilidad, y llegamos a un acuerdo para que eso no se fuera a feriar, me explico, que no fuera a ser una escuelita aquí, una escuelita allá, sino una obra de alto impacto para la región, porque era una plata sumamente importante. Y un tema de resaltar, Reinel, mire, ni los dos congresistas del Centro Democrático ni Mario Castaño votamos por Guido Echeverry, pero a nosotros no nos interesa quién ejecute los recursos, no nos interesaba era traer 84.000 millones de pesos a la región, que fueran obras de infraestructura, y ni más faltaba. Hoy Guido Echeverry está legítimamente electo, tiene que gobernar con el departamento de Caldas, y nosotros confiamos en su buen juicio. Representante, usted particularmente, ¿cómo analiza, digamos, la posición del gobernador encargado, Ricardo Gómez Giraldo, en el sentido de que está proponiendo es que toda la plata, los 84.000 millones, vayan únicamente para los 7 municipios del oriente de Caldas? Pues lo que yo entiendo ahí, Reinel, es que era un tema de sumar fuerzas, de sumar las plazas del departamento y sumar un poquito de la plata a los municipios y las regiones para así hacer proyectos de impacto regional, en este caso de vías. Sí, yo pienso que si bien había una carta de intención y de acuerdo, los alcaldes de las zonas de influencia deben replantear ese escenario, sentarse con el doctor Guido Echeverry, priorizar, hacer sinergias, sumar las plazas de los municipios y el departamento, priorizar unas vías, pero también sería importante que a otras regiones del departamento de Caldas, sí, de esos 40.000 millones de pesos que le toca al departamento, pues se prioricen otras vías, Reinel. ¿Cómo nos va a interesar a nosotros la vía Salamina, la Mercedes y Salamina Pácora? Sí. Obviamente, usted también percibe, al menos yo personalmente lo que percibo es que hay poco entendimiento entre los dos gobernadores. No, yo lo que percibo es que había un plan inicial en el cual el doctor Ricardo Gómez ya había avanzado mucho con secretario de Infraestructura en el tema de las sinergias. Lo que yo veo es que el doctor Ricardo no tuvo legitimidad ni tuvo el decoro de consultar con el gobernador Guido cuáles eran los proyectos, y esa es la discrepancia del disenso del día de hoy. Pero eso se corrige a través del diálogo, y creo que con el doctor Guido se puede establecer un diálogo tranquilo entre los alcaldes del departamento de Caldas y los alcaldes del municipio de las zonas de influencia y sacar sus proyectos adelante. ¿Y usted cómo ve el hecho de que el ministro de Hacienda haya llamado al doctor Guido Echeverry a esa reunión y no al doctor Ricardo Gómez Giraldo, que está en este momento encargado? Es que es natural. Mire, ya la justicia actuó, Reinel. Ya la justicia dijo que el gobernador del departamento de Caldas por los próximos 2 años y medio se llama Guido Echeverry. Ya salimos de ese limbo jurídico. Nosotros le hemos pedido mucho al gobierno legitimar al departamento de Caldas, y obviamente tiene que ser con el doctor Guido Echeverry quien va a ser quien presente los proyectos, quien acompañe esos proyectos, quien tenga la dignidad de ir a inaugurar esas obras que son importantes para el departamento. Sí, ya el doctor Ricardo debe aceptar que su papel es irle entregando de la mejor manera y aceptar que es el doctor Guido el que está ahí. Él sabía que estaba en un encargo, que él era el gobernador encargado legítimo, pero el gobernador electo democráticamente es Guido Echeverry, quien tiene la legitimidad sobre el mandato, y él lo que tuvo que hacer es trabajar de la mano en una interacción, sí, entender cómo es el proceso de la dirección del departamento, y haber tenido informado al doctor Guido de lo que se tenía que hacer. Antes de cambiarle de tema, uno diría que en el mismo sentido, pero otra cosa ya tiene que ver con Manizales, la propuesta que acaba de hacer aquí el expresidente del Consejo de La Dorada, en el sentido de que a La Dorada también lo incluyan en la repartición de esos recursos de Isagen, ¿usted cómo la ve? ¿Es posible, digamos, anexarle a ese decreto que ya está firmado esa posibilidad? Mire, Reinel, nosotros hicimos la ley. El gobierno hace el decreto, el ministro del Medio Ambiente y de Minas determinan el área de influencia. Yo pues, ¿qué más hubiese querido que metieran a La Dorada ahí? Pero eso depende mucho de la interlocución política. Y entendíamos nosotros que el Ministerio del Medio Ambiente, que es de Cambio Radical, pues tuvo que haberle ayudado al doctor Erwin Arias y a la gente de Cambio Radical a meter a La Dorada en esa zona de influencia. Sí, si ellos no se mueven de manera política, diligente, técnica, el proyecto estuvo publicado más de 2 meses para consultas y estudios previos. Entonces es muy triste que los mandatarios no legitimen sus regiones, desconociendo que hay un proyecto, un decreto de orden en trámite, desconociendo que indiscutiblemente La Dorada sufre, sí,
de la zona de influencia de lo que es la miel, pero eso tenía que ser una locución directa y un ejercicio que tenían que realizar frente al Ministerio de Minas y Ministerio del Medio Ambiente, y si no están, ¿esto es porque no lo hicieron? Sigamos con el tema de regalías, y es el inconveniente, digamos, la confrontación, el enfrentamiento verbal entre el gobernador encargado Ricardo Gómez y el alcalde de Manizales. ¿Se equivocó el presidente de la República al hacer ese anuncio en el sentido de que las regalías o los recursos de regalías deberían ser para priorizar la emergencia invernal en Manizales? Mire, Reinel, yo fui testigo de primera mano de esa reunión donde estaba Planeación Nacional, Ministerio de Infraestructura, Ministerio del Medio Ambiente, Fondo Nacional de Regalías, y fui testigo cuando el doctor Ricardo le pidió al doctor Simón Gaviria que solo apropiara 55 mil millones de pesos. Lo que pasa es que seguro Ricardo cometió el error, ofreció eso, y lo regañó su jefe político por el manejo del dinero y le tocó recular. Esa es la realidad, y en el fondo lo que quiere es la administración de la plata. Mire, nosotros, desde los que estamos legitimando la catástrofe de Manizales, trabajando por los recursos más frescos y disponibles eran los de regalías, pero hoy encontramos que para el doctor Ricardo, el doctor Liscano, las Manizales no existe, no corresponde a su realidad política, pues nos tocará a nosotros tramitar frente al Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, y yo quiero ver el departamento cómo va a trabajar de la mano con Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda en la votación de los OCAD, sí, que es la realidad que puede hacer. Nadie está diciendo que es que solo necesitamos 52 millones para Manizales. Manizales para reconstrucción necesita más de 200 mil millones. Pero cuando uno no se legitima, cuando uno tiene el carácter de hacer valer la palabra, es muy complejo. A mí sí me dejó muy triste el doctor Ricardo Gómez porque faltó a la verdad a los caldenses, le faltó a la verdad a la ciudadanía, salió fuera de tono en ese ejercicio. Mire, ¿cómo que proyectos por debajo de la mesa si él estuvo en ese ejercicio? Es más, nosotros lo acompañamos al ejercicio de Villa María y Salamina. Entonces, cuando uno es falto a la verdad, cuando uno tiene la interés y el carácter de decir qué es lo que hace, es muy triste. Afortunadamente, viene el doctor Guido, que sí tiene peso en la cola para gestionar y para trabajar, que tiene respeto nacional, y con él seguramente las cosas se dialogarán y se hará lo mejor para Manizales y para Caldas. Usted dice que al gobernador encargado lo regañó el jefe político. ¿Quién lo regañó? Pues el presidente del Congreso, quien prometió para Caldas un milagro semanal y acabó ya la presidencia del Congreso y no hizo nada, absolutamente nada por el departamento de Caldas. Aquí todo el mundo esperaba que trajera la plata para Aerocafé, que transformara la ciudad, que transformara el departamento. Y ahora que nosotros, quienes no votamos por Guido, damos resultados demostrándole en gestión 384 mil millones, dicen, sí, eso es una ley vieja. No. La ley no era para traer la plata, la ley era para pagar el pasivo. Nosotros la cambiamos para que la administre Guido, en el cual confiamos. Si no nos interesa la contratación, nos interesa el desarrollo del departamento de Caldas, y nosotros, de una manera silenciosa pero tranquila, estamos legitimando en el actuar político nacional y departamental. Representante de la Cámara por el Partido Liberal, Mario Castaño, pero hay quienes dicen que el presidente de la República le hizo conejo a la región porque prometió una plata, unos recursos de regalías para invierno, cuando esa plata, digamos, esa plata es para el departamento. Es decir, vino y hizo una promesa que terminó en nada. Ya era un derecho adquirido. Exacto. No, Reinel, eso no es serio ni responsable, es que eso era una emergencia. Los recursos más disponibles y de inmediatez eran recursos de regalías, que el departamento tenía 110 mil. Ricardo ofreció que le cogieran nomás la mitad, por favor, para atender la emergencia de Manizales. Y seguramente pues el presidente del Congreso lo regañó y le tocó recular. Mire, eso no es ni siquiera una decisión que le corresponde al gobernador. Mire, los recursos son de regalías nacionales, tienen un impacto regional, va a haber un OCAD, ¿cierto? Yo sé que con el doctor Guido va a haber un diálogo franco y sensato frente a lo que tienen que ver los proyectos. Esperamos que Planeación Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, de Hacienda, vote en el OCAD positivamente a favor de Manizales. Y sé que a través del diálogo, la gobernación del departamento de Caldas con el doctor Guido, cuando sea ese OCAD de la emergencia de Manizales, pues irá a legitimar y ir a votar lo que le corresponde y lo que sea sensato. Pero no es una discusión de tener proyectos debajo de la mesa. Eso solo está en una mente corta de quien participa en una reunión y luego dice que se le olvidó. Pues representante a la Cámara por el Partido Liberal del Departamento de Caldas, Mario Castaño, muchísimas gracias por atendernos a esta hora aquí en RCN Radio y una buena semana. No, Reinel, a usted muy amable, a mi amigo y querido doctor Hugo Poveda. Yo pienso que la verdad tenemos que seguir pensando cómo la tenemos que sacar adelante entre todos. Y Reinel, la verdad necesita un capítulo aparte porque la emergencia es de cada 1 o 2 años.
Hay que tener una solución integral y ese problema potencial es mucho más grave aún que lo que aportó más la ciudad de Manizales. Muy bien, muchas gracias de nuevo y una buena tarde. José Reinel, mi querido.